segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya va a arrancar. Ya pudieron ver ustedes. A los 10 segundos apagó el motor. Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar haciendo la instalación de este motor, que es un extractor que va a ser alimentado a través de este relay, pero este relay va a ser alimentado a través de este temporizador digital. Este temporizador digital es de 120 voltios. No vamos a explicar su programación y su característica porque ya está completamente explicado bien claro en el video 111. No problemo. Comprendo. Al igual que el funcionamiento completo de este relay está explicado completamente en el video 113. Aquí tenemos un toma corriente que es de 120 voltios. Vamos a utilizar este cable para alimentar el temporizador digital y a la vez vamos a utilizar este mismo circuito para alimentar el motor extractor a través de estos cables del mismo. Aquí vamos a coger los 120 voltios y tenemos el neutro. Aquí tenemos el vivo. Como estos cables no lo podemos conectar directamente aquí al temporizador, pues vamos a usar unos cablecitos y vamos a conectar este aquí para poder conectar el neutro aquí en el temporizador donde dice neutro, pues el número 2 lo conectamos aquí. Y vamos a utilizar este cable negro que se lo vamos a conectar aquí al cable y vamos a alimentarle la línea al temporizador, que es el vivo por aquí. Ahora, si yo instalara estos dos cables del motor aquí, el blanco donde dice neutro y el negro donde dice low, este low no es más que este vivo. Cuando el temporizador cierra sus contactos interiormente que alumbra este bombillo, este vivo lo envía acá. El neutro entra directo interiormente. Si yo lo conectara aquí, el motor arrancaría cuando llegue el tiempo de trabajar a través del temporizador digital. Pero lo que queremos hacer hoy, ya ese video lo hicimos, es hacer trabajar el motor a través de este relay. Entonces el que va a gobernar el relay es el temporizador y el relay gobernará al motor. La idea es demostrar que cuando vamos a alimentar equipos mayor de la capacidad del temporizador digital, como no lo podemos usar sus contactos directamente, pues usamos un relay. Entonces, en vez de alimentar el motor directamente del temporizador, el temporizador gobernaría el relay y el relay sería el encargado a través de sus contactos de arrancar el motor. Esto es muy conveniente ya que ayuda a la vida útil del temporizador, porque el temporizador, sus contactos, no abusaríamos de él, sino que a través de sus contactos estaría pasando solamente la carga de la bobina de este relay, y el encargado de soportar la carga del equipo que esté conectado entonces sería este relay y no los contactos del temporizador. Ahora, como este relay es también 120 voltios, la bobina lo dice aquí, entonces necesitamos alimentarlo a él a través de A1 y A2, que ya dijimos que está bien explicado en el video 113,
Entonces la salida del neutro y del vivo cuando el temporizador cierra debemos llevarlo a A1 y A2 de la bobina o del coil del relay. Vamos a ver. Entonces vamos a utilizar los mismos cables parecido a esto. Este para el neutro, como dice aquí, y este es para la carga, que en este caso ya no va a ser directamente el motor, sino que va a ser el relay. Ya tenemos conectados los cables en la salida del relay, entonces conectaríamos uno en A1 y el otro en A2. Entonces vamos a conectar los cables en A1 y A2. Vamos a aprovechar esta base para ponerla aquí para que no se nos caiga. Estos aparatos vienen preparados para esto aquí así. Entonces lo ponemos aquí, ya no se nos cae. Entonces vamos a poner el neutro aquí en A1 y el vivo vamos a ponerlo en A2. Se pueden intercambiar, no hay ningún problema. Y este lo ponemos en A2. Ya tenemos la 120 alimentando el temporizador y la salida del temporizador alimentando el relay. ¿Qué nos falta ahora? Ahora lo único que necesitamos hacer es, como vamos a usar este mismo circuito, el neutro lo vamos a llevar directamente a este cable del motor, y el vivo, este negro que no tiene la marca del tape blanco, que es el vivo, lo conectaríamos aquí un cable, lo llevaríamos a un contacto normalmente abierto de este relay, y del otro lado de ese contacto entonces lo conectaríamos aquí, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para alimentar acá el motor, tomamos este neutro de la 120, que es el circuito principal, ponemos este neutro aquí y lo conectamos directamente al motor. Y el vivo, que es este, lo conectaríamos al contacto normalmente abierto. Estos son, ya vimos aquí, normal y open. Normalmente abierto, estos son los común, estos dos son común, con estos normalmente cerrados, y este común con los normalmente abiertos. Quiere decir que 11 y 14 de aquí a aquí está abierto, y de 12 a 24 es un contacto también normalmente abierto. Vamos a escoger el común, que es 11, y el 14, que es el normalmente abierto. Entonces ponemos este vivo, lo conectamos aquí al común, y cuando este contacto normalmente abierto cierre con el 14, entonces a través de este cable que vamos a conectar aquí en el 14, cuando el temporizador le mande la señal a esta bobina del relay, este contacto va a cerrar aquí normalmente abierto. Este contacto va a cerrar y para arrancar el motor. Muy bien, vamos a recapitular. Aquí tenemos la 120 que vamos a tomar de este toma. Son estos dos cables.
el neutro está alimentando el temporizador digital y a la vez por este cable está también alimentando al motor. El vivo también está alimentando por aquí al temporizador digital y a la vez está alimentando a través del contacto normalmente abierto entre este y este de arriba al motor cuando él cierra. Y por la parte de carga, el temporizador está alimentando la bobina del relay. Cuando llegue la hora que programemos aquí para que trabaje el motor, el temporizador cerrará. Ya el neutro está yendo directamente al motor. Como dijimos, cuando llegue la hora de que programemos para que el motor trabaje, este vivo pasará a través del contacto del temporizador y vendrá aquí este negro y con el blanco energizará la bobina, y al energizar la bobina, este vivo, cuando se cierre este contacto, manda el vivo al motor y entonces el motor arrancará. Entonces ahora vamos a programar el temporizador. Vamos a ver qué hora es. Como que son las 1. Ahora apretamos el relojito y por M+ vamos a ir hasta 20 en minutos. Ya tenemos la hora. Miércoles, Wednesday, pasado meridiano, y son las 1:20. Aquí por el botón manual, como ya repetimos de nuevo, está todo explicado en el video 111. Si apretamos el botón manual, aquí está off. Si yo lo alimento, ahí no va a arrancar nada. Ya ven ustedes, está apagado. Si yo por aquí por el botón manual aprieto y lo pongo on, cuando salga la palabra on aquí, ahí está automático. Si se ve que sea automático aquí, apretamos hasta que ahí salga la palabra on. Cuando salga la palabra on, este contacto del relay va a cerrar y va a arrancar el motor. Ponemos on, está trancado. Vamos a apagarlo. Apretamos manual y a ver, apareció la palabra off y se apagó el motor. Eso lo hacemos manual para probar el circuito, probar el motor. Ahora vamos a programar el temporizador para que nos trabaje. Vamos a poner que nos trabaje nada más 10 segundos para que no se me aburran mucho con el video. Me gusta. Lo podemos programar 8 veces al día. Tiene 8 programaciones en el mismo día. O sea, esas 8 programaciones podemos poner 8 horarios distintos de lunes a viernes, o los días que queramos. Vamos a ver la programación ahora. Primero vamos a ver qué hora tenemos. A ver si está bien. Está bien, son las 1:32, pasado el meridiano. Hoy es miércoles, está bien. Entonces yo quiero que me arranque. Vamos a escoger todos los días. Apretamos programación. Aquí está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí tiene todos los días. Si quisiéramos cambiar grupos de días, aquí tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aquí tenemos de lunes a viernes. Aquí tenemos sábado, domingo. Aquí tenemos de lunes a sábado. Aquí tenemos lunes, miércoles y viernes. Aquí tenemos martes, jueves y sábado. Aquí tenemos lunes, martes y miércoles. Aquí tenemos jueves, viernes y sábado. Ahí no tenemos nada, entonces vamos a dejarlo la semana completa de lunes a domingo. Tenemos que son, por aquí por el relojito, son las 1:38. Hoy es miércoles y es pasado meridiano. Vamos a poner lo que arranque a las 1:40. Vamos a poner que arranque a las 1:41 y
que esté arrancado por 10 segundos, o sea, apague a la 1:41 más 10 segundos. Entonces buscamos aquí en programación. Primero tenemos que poner aquí automático. Cuando nos aparece el letrero automático, vamos a programación. Va a arrancar, dice on. Vamos a escoger los días de lunes toda la semana. Entonces va a estar on y vamos a poner que va a ser en horas a la 1. Pasado el meridiano a la 1. Teníamos que eran, vamos a ver qué hora es, 1:39. Vamos a poner a la 1:42. La primera programación va a estar on a la 1. Poner pasado meridiano 1:42 minutos. De lunes a domingo. Siempre tenemos que rectificar que sean los mismos días. O sea, ya está 1 on. Apretamos de nuevo. 1 off. Va a apagar a la 1 también. Vamos a esperar que aparezca pasado meridiano. Ya apareció 1:42, pero con, vamos a ponerle 10 segundos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las 1:40. Es miércoles pasado meridiano. La programación está en que va a encender aquí, dice 1 on a la 1:42. Y aquí 1 off, dice que va a apagar a la 1:42 con 10 segundos. Entonces esperemos a que llegue a la 1:42 y el motor arrancará por un tiempo de 10 segundos. Faltan 30 segundos. Faltan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya va a arrancar. Ya pudieron ver ustedes, a los 10 segundos apagó el motor. Esa programación podemos hacérsela 8 veces al día durante toda la semana con este tipo de relay. Vamos a hacerlo de nuevo porque no se vio el motor. Son las 1:43. Vamos a poner lo que arranque a la 1:45 por 10 segundos. Volvemos a programación. Lunes a domingo, que arranque a la 1:46. 1 on, 1:46, y que apague 1 off. 1:46 igual, pero ya con 10 segundos. Ya tiene los 10 segundos. Son las 1:44. Miércoles pasado meridiano. Vamos a ver la programación. 1 on va a arrancar a la 1:45 y va a apagar a la 1:40 no, vamos a poner 45 igual con 10 segundos. Perfecto. 1:44 va a arrancar la 1:45 por 10 segundos. Muy bien, amigos, espero que el video haya sido de su agrado, que les sirva de algo. No se olviden aquí, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos, estén viendo donde quiera que estén. Que Dios los bendiga.